Perfecto. Entonces, ya estamos grabando. Hay 52 participantes, prácticamente la mitad de los participantes que están en el curso. Y vuelvo a repetir, las clases están quedando grabadas, pero van a ser entregadas al finalizar el curso. ¿Ok? Entonces, como es de costumbre, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto en estas 4 clases. ¿Sí? Bien rapidito para aprovechar el tiempo. Entonces, lo primero, recuerden, a ver, díganme allí cuál es la base fundamental del curso. ¿En qué se basa este curso? En RF, dicen por allí. Pues no, pues no, eso no es la base. La base real vendría siendo esta. Si quieres entender el universo, piensa en energía, en frecuencia y en vibración. Esta es la base. Esta es la frase enunciada por nuestro queridísimo Nikola Tesla y acompañado de esta gran frase que esconde demasiado contenido en estas 3 palabras, le anexamos 5 leyes universales. Si son leyes universales, quieren decir que se aplican en todo el universo y en el caso que nos interesa a nosotros, el área de radiofrecuencia, el área de telefonía celular, también se ve afectada por estas 5 leyes universales. ¿Cuáles son esas leyes? Ya sabemos, la ley de correspondencia, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Esta ley es importantísima. Cada una de estas leyes son importantes y por eso cada vez que comenzamos la clase hacemos referencia a estas leyes. Esa realmente es la base tanto del curso de iPhone Only One como del curso de RF. Recuerden que son cursos separados pero que van de la mano. El curso Only One es la parte 1 y el curso de RF es la parte 2. ¿Sí? Entonces, en el curso Only One, estas mismas leyes se utilizaron y estas mismas leyes se demostraron en la parte lógica. Y vamos a demostrar, y ya lo hemos hecho con el transcurso de estas 4 clases, que estas 5 leyes también aplican en la parte de RF. ¿Ok? Entonces, cuando yo les pregunte cuál es la base del curso, es esto, son estas leyes, no es RF. RF es el efecto, ¿sí? Esta es la causa. Y precisamente hoy vamos a hablar bastante acerca de esa ley universal, acerca de la causa y efecto. Vamos a proseguir. La ley de correspondencia dice, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Afirma que este principio se manifiesta en los 3 grandes planos, el físico, el mental y el espiritual. ¿Ok? Esta ley está estipulada en el libro El Kybalión. Ese libro, ese audiolibro, ya se los compartí en el grupo de Telegram. Quien quiera escucharlo, bienvenido sea. Es brutal. La siguiente ley, vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Este principio afirma que todo está en movimiento, que nada permanece inmóvil. ¿Ok? Esto también ya lo mencionamos ayer, queda demostrado cuando hablamos acerca de la frecuencia. Si algo tiene una frecuencia, tiene un ciclo, y si algo tiene un ciclo es porque esa señal es analógica, y si esa señal es analógica y tiene un ciclo, tiene un movimiento. Entonces, todo en la naturaleza tiene movimiento porque todo en la naturaleza son señales analógicas, ¿vale? El principio de polaridad. Hoy vamos a hablar también muchísimo sobre este principio. Ya lo hemos mencionado durante las clases y cada vez va tomando más sentido. Aquí lo dice, todo es doble, todo tiene 2 polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades y todas las paradojas pueden reconciliarse.
Hoy vamos a darle un poco más de profundidad a este principio. Principio de ritmo, todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y todo desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. A lo largo de la clase hemos visto la onda senoidal, hemos visto que se cumple este principio a cabalidad. Causa y efecto. Causa y efecto es, como dije, uno de los principios que vamos a estar mencionando hoy también, un poco más a profundidad. Dice, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte o el azar no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. ¿Vale? Entonces, cada vez que empecemos las clases, esto se va a mencionar porque esto tiene que quedar grabado en su memoria. Cuando comenzamos las clases, hicimos la pregunta clave. ¿En qué piensas cuando escuchas la frase radiofrecuencia? Normalmente nos enfocamos acá, siempre pensamos en señal, en la señal, radiofrecuencia, no tengo email, radiofrecuencia, buscando, radiofrecuencia, señal, señal, señal. La palabra clave es señal. Así que definimos qué es una señal. Una señal no es otra cosa que la representación gráfica de una información que se emite, se transmite a través de un medio y llega a un receptor. Hablamos de los distintos tipos de señales, las señales analógicas, las señales digitales, vimos las diferencias que existen entre ellas, profundizamos acerca de las señales analógicas, las señales digitales y vimos en detalle cómo una señal analógica y cómo una señal digital se comportan observando las distintas variables que existen entre ellas y comparándola en una línea de tiempo versus voltaje o amplitud. ¿Ok? Esto vimos a detalle, como dije anteriormente, cada uno de los valores en una señal analógica. Entonces, ¿por qué hacemos tanta referencia a una señal analógica? Porque las señales que entran en el dispositivo para ser tratadas en la etapa de RF son señales analógicas, son ondas electromagnéticas. Entonces es necesario entender la diferencia entre una señal analógica y una señal digital. Obviamente también van a estar presentes señales digitales en la etapa de radiofrecuencia y por eso también hicimos bastante hincapié en cómo se comportan las señales digitales. Vimos algunos ejemplos de comunicación, profundizamos en ellos, distintos tipos de comunicaciones, distintas maneras de comunicarse y cómo una señal analógica es convertida en digital y viceversa. Todo para comenzar a hablar acerca de ondas electromagnéticas. Pero si hablamos de ondas electromagnéticas, tenemos que hablar del espectro electromagnético, que es donde están dichas ondas electromagnéticas. Entonces, hicimos una clase que fue la clase número 2, donde hablamos a profundidad del espectro electromagnético, de la longitud de onda, de cómo luce la onda electromagnética, y dividimos ese espectro en dos, en el espectro visible y en el espectro no visible. Ese espectro no visible también lo dividimos en dos, en el espectro no visible de ondas cortas y en el espectro no visible de ondas largas. Hablamos a profundidad del espectro visible, que es una pequeña banda de frecuencia que nosotros como seres humanos podemos apreciar con nuestros ojos, y vimos cómo se comporta la luz blanca cuando inciden ciertos elementos y cómo se comportan los colores, ¿no? ¿Para qué? Para entender el tipo de longitud de onda que representa cada color. Hablamos acerca de la velocidad de una onda electromagnética y los tipos de telecomunicaciones que aparecieron, el alámbrico y el inalámbrico. En este caso, lo que nos compete a nosotros, que estamos estudiando radiofrecuencia en dispositivos celulares, es el inalámbrico. Y cuando hablamos del inalámbrico,
hacemos alusión al espectro electromagnético, para ser más preciso, en la banda de frecuencia donde se ubican las ondas de radio. Y dentro de esa banda de frecuencia hay otras bandas de frecuencia. Así que todo esto fue bien explicado en la clase número 2, para luego en la clase número 3 comenzar a hablar de cómo se comportan los componentes electrónicos ante una onda electromagnética. Y para hablar de cómo se comportan los componentes, tuvimos que entender cómo es que funciona un capacitor, en este caso, cómo está diseñado y cómo es que reacciona dependiendo de la señal a la cual está siendo sometido. Aprendimos que un capacitor frente a una señal directa se comporta de una manera, y también aprendimos que el mismo capacitor frente a una señal alterna se comporta de una manera totalmente distinta. Analizamos ese comportamiento a través de los números, hicimos algunos cálculos, conocimos el efecto de la reactancia capacitiva, y pudimos darnos cuenta de que efectivamente un capacitor ante una señal alterna cambia. Es como bipolar, es como que cambia drásticamente su manera de comportarse, ¿no? Entonces, esto nos llevó a darnos cuenta de que si un capacitor cambia su manera de comportarse ante una señal alterna, quiere decir que los capacitores que están en la etapa de RF se comportan de manera distinta a los capacitores que estamos acostumbrados a analizar en una señal directa, ¿no? En la etapa lógica. Hasta ahí se está entendiendo, chicos. Díganme ahí en los comentarios si se está entendiendo o voy muy rápido. Sí, dicen que sí, perfecto. Entonces vamos a continuar. Acá está la representación gráfica de cómo es que se comportan. El DC es un circuito abierto, NAC es un cortocircuito, y esto prácticamente nos llevó a hablar de los capacitores que están trabajando como acoplo y desacoplo, ¿no? No voy a hacer mucho hincapié en ello, ya que esto fue discutido en clases y queda súper claro. Si me dicen que sí se está entendiendo, creo que todo esto está súper claro. El día de ayer hablamos del inductor. Entonces el inductor también tuvimos que conocerlo, cómo está compuesto, cuál es su símbolo, de qué material está hecho, cómo se comporta, cómo es que actúa frente a una corriente directa y cómo entonces actúa frente a una señal alterna. Y vimos ciertas leyes de ciertos amigos que pueden seguir en Instagram. Acá les dejo su Instagram para que lo sigan. Y estas leyes que obviamente son importantísimos para entender el comportamiento de un inductor, ¿no? Vimos la ley de Ørsted, que habla acerca de la ley de la mano derecha. Vimos la ley de Faraday. Acá les dejo el Instagram de Faraday para que también lo vaya a seguir. Y vimos cómo entonces Faraday se dio cuenta de el electromagnetismo y creó su ley, ¿no? Lo conocido como la ley de Faraday. Junto con Heinrich Lenz, acá, bueno, ya sabe, él es famoso en TikTok, pero bueno, ahí le dejé el Instagram. Lenz también hizo contribuciones a la ley de Faraday, y pudimos ver que cuando una corriente alterna cambia de sentido a través de un conductor, entonces eso genera un efecto, el cual no voy a repetir, ya que de eso hablamos en la clase anterior. Tuvimos que hablar acerca del magnetismo para tener una idea acerca de cómo se comporta el magnetismo, y dijimos algunas cositas interesantes acerca del magnetismo sin profundizar mucho, para que quedara claro qué era lo que ocurría en un inductor. Cuando hablamos acerca de todo eso, pudimos entender ahora sí cómo ese inductor se comporta ante una señal alterna, y conocimos la reactancia inductiva. ¿Hasta ahí vamos todo bien? Díganme ahí en los comentarios. Dicen que sí, ya van 68 personas activas en el chat. Bueno, en el chat no, están presentes. Y para la persona que hizo la pregunta de qué fue lo que terminamos mencionando
en la clase de ayer fue esto. Terminamos hablando de la impedancia. Y la impedancia no es otra cosa que la suma de la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva más la resistencia. También mencionamos que podría ser la suma de una de estas dos. Podría ser la suma de la reactancia capacitiva más la suma de la resistencia. Dijimos que podría ser la suma de la reactancia capacitiva más la suma de la reactancia inductiva. Dijimos también que podría ser la suma de la reactancia inductiva más la resistencia. Si tenemos solo resistencia, no hay impedancia. Si tenemos reactancia, tenemos impedancia. Y si tenemos reactancia es porque los elementos están reaccionando. Y si están reaccionando es porque hay una señal que alterna en el tiempo, una señal que varía en el tiempo, una señal alterna. Entonces, la impedancia, que se expresa con la letra Z, ojo con eso, se mide en ohms. Esto fue con lo que culminamos la clase de ayer. No recuerdo quién fue quien hizo la pregunta, pero esa es la respuesta. Con eso culminamos la clase de ayer. Hablando acerca de la impedancia, Rafael. Ahí lo vi. Ahí lo vi. Entonces, Rafa, y a todos los que están presentes que no estuvieron en la clase de ayer, ¿por qué estamos hablando de impedancia? Pues porque en radiofrecuencia la impedancia es muy baja. Una impedancia típica en la etapa de RF es de 50 ohms. Nuestros multímetros, cuando detectan una resistencia por el orden de los 60, 50 ohms, si lo tenemos en la escala de continuidad o en la escala de semiconductor, es decir, en la escala de diodo, normalmente si su multímetro emite un sonido, va a sonar y usted va a pensar que allí existe un cortocircuito. ¿Por qué? Porque hay una resistencia muy baja. Pero en la etapa de radiofrecuencia, la impedancia que debe manejarse es de 50 ohmios. Y eso es una resistencia muy baja. ¿Se entiende hasta allí? Díganme si eso se entiende. Claudio dice, tengo una pregunta. Dígame, Claudio. A ver, vamos a leer la pregunta de Claudio. Veamos cuál es la pregunta. Sí, exacto, Claudio. Dice, puede ser que en el plano esquemático cuando arranca con las líneas de RF con el número 50 se refiere a los ohms. Correcto. Cuando usted ve que en la etapa de RF comienza todo con 50, es porque en la etapa de RF la impedancia es de 50 ohmios. Y ese es el motivo por el cual en esa zona siempre vemos 50. 50 ohmios de impedancia. Eso lo vamos a hablar más adelante, por qué 50 y por qué no más o por qué no menos. Pero obviamente no podemos explicar por qué más o por qué menos impedancia si no sabemos qué es la impedancia. ¿Y por qué hago tanto énfasis en la impedancia? Porque sé que todavía hay personas que tienden a confundir la impedancia con ciertas mediciones que realizamos en semiconductor. Cuando hablo de semiconductor, es cuando colocamos nuestro multímetro en la escala de diodo. Cuando nosotros realizamos
mediciones con nuestro multímetro en la escala de diodo. Espera que esto enfoque. Acá. El valor que nos muestra en semiconductor, un diodo es un semiconductor. Entonces, el valor que nos muestra acá la unidad de medida es el volt. Y nos es muy claro, nos dice volt en DC. Y si es DC, no existe impedancia. Ya explicamos por qué en la clase de ayer. Entonces, cuando hacemos una medición en semiconductor, en polaridad inversa, no estamos midiendo impedancia, estamos midiendo voltaje, una diferencia de potencial. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de que hay una señal que varía en el tiempo, es decir, una señal AC, ahí sí existe una reactancia capacitiva, si existe un capacitor en la línea, o existe una reactancia inductiva, si existe un inductor en la línea. Y allí ya empezamos a hablar de impedancia. Y en la etapa de RF, las señales que se manejan son ondas electromagnéticas, ondas con características eléctricas y características magnéticas. Esas ondas son ondas analógicas. Y si son ondas analógicas o señales analógicas, significa que varían en el tiempo. Si varían en el tiempo, van a generar una reacción tanto en los inductores como una reacción en los capacitores. Eso significa que van a tener una reactancia capacitiva o una reactancia inductiva. ¿Sí? Perfecto, dice, buena pregunta, se me prendió la lamparita. Genial, genial. Es que fíjense que poco a poco las cosas van cobrando sentido. Esa es la idea. Esa es la idea. Que poco a poco vayamos asociando lo que ya conocemos con esto que estamos viendo ahora. Y que vayamos agarrando ese conocimiento que ya tenemos y colocarlo sobre la mesa, sopesarlo con lo que están escuchando actualmente. Por eso siempre les pregunto, ¿esto que estoy diciendo tiene sentido para ustedes? Porque si no tiene sentido, es porque tal vez o yo estoy equivocado o estoy dando una información incorrecta o usted no la está entendiendo y me toca buscar una manera más fácil de explicarlo hasta que lo entienda. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ayer terminamos hablando acerca de esto, como les dije, acerca de la impedancia. Y acá les dejo una imagen para que quede más claro. Acá tenemos un capacitor, lo sabemos porque es la letra C y por su estructura. Acá tenemos un inductor. Acá tenemos otro capacitor y acá abajo tenemos otro inductor. Entonces, esto que aparece acá, que dice DC, sabemos que es una señal con una frecuencia cero. Y esto que dice AC es una señal que efectivamente tiene que tener una frecuencia. No importa la frecuencia, porque es simplemente para que se entienda que es una señal que varía en el tiempo, es alterna. Alterna su valor en el tiempo. Entonces, ¿cómo se comporta un capacitor en DC? Se comporta como un circuito abierto. ¿Cómo se comporta el mismo capacitor ante una señal AC? Esta que está aquí se me coló. Esto tengo que arreglarlo después. ¿Cómo se comporta un capacitor en AC? Se comporta como un cortocircuito. Y lo contrario pasa con el inductor. ¿Cómo se comporta un inductor en DC? Se comporta como un cortocircuito.
¿Y cómo se comporta el mismo inductor en AC? Se comporta como un circuito abierto. ¿Eso tiene sentido para ustedes, chicos? Dígame allí si eso que estoy diciendo tiene sentido. De 71 personas que están conectadas, solamente responden 3 siempre. 3, 4, 5 personas. Entonces, no sé si todos están entendiendo o solamente 5 están entendiendo y el resto a lo mejor le da pena decir que no lo comprenden. No tengan pena. Si no entienden algo, mejor, porque estamos en vivo y existe la posibilidad de hacer aclaraciones. De que si usted tiene una duda y yo sé la respuesta, se la puedo brindar, ¿sí? Y si yo no la sé, a lo mejor alguno de los colegas que está acá también le puede aportar luz acerca de esa duda que usted tiene y así se aclaran las dudas, ¿vale? Sí, exacto. Eso va a depender de la frecuencia. A mayor frecuencia, vamos a verlo. A mayor frecuencia, el capacitor se vuelve un cortocircuito. A mayor frecuencia, el inductor se vuelve un circuito abierto. Todo va a depender de la frecuencia. Por eso Nikola Tesla decía, si quieres entender el universo, piensa en energía, en frecuencia y en vibración. ¿Vale? Aquí dice Jan, a pesar de todo lo que has dicho muchas veces y lo escrito, a veces no logro entender por qué los filtros o bobinas actúan como línea abierta en AC. Es porque no sacaste los cálculos matemáticos ayer. ¿Quieren sacar cálculos matemáticos nuevamente? Porque lo que pasa es que es diferente, es difícil, sí, yo entiendo, es difícil pensar que un cable funciona como un circuito abierto. ¿Cómo es que no pasa nada por allí? ¿Cómo es eso posible? Eso yo lo entiendo. Pero ayer, cuando sacamos los cálculos, vimos que mientras aumentamos la frecuencia, vamos a ver si lo ven acá, vamos a sacar este cálculo nuevamente para que ustedes, los que tengan esa duda, acá. Acá. La reactancia inductiva está dada por esta fórmula que dice XL, ya sabemos que X es reactancia, L es inductiva, es igual a 2pi. Ya sabemos que 2pi es 6.28. Por la frecuencia por la inductancia. Entonces, esto que vemos acá es directamente proporcional. Si la frecuencia aumenta, esta X, que es la resistencia, también va a aumentar. Entonces, si yo tengo una frecuencia elevada, la reactancia también va a ser alta. Y la reactancia es resistencia, porque se expresa en ohmios. Entonces, si yo tengo una resistencia muy grande, ¿qué dice la ley de Ohm? Obviamente no hablamos de ley de Ohm en este curso porque se supone que ustedes deberían conocerlo, y si no la conocen, eso está bien detallado en el curso Only One. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que a mayor resistencia, menos corriente. ¿Sí? Es inversamente proporcional. Si tengo mucha resistencia, la corriente eléctrica no fluye. ¿Sí? Entonces, si la reactancia inductiva nos viene a decir que a medida que la frecuencia aumenta, la resistencia también aumenta, quiere decir que si la señal que está
llegando a un inductor tiene una frecuencia elevada, como por ejemplo una señal de radiofrecuencia, una onda electromagnética que llega a nuestra antena del celular, que va desde los 700 millones de veces por segundo, desde los 700 megahertz hasta los 3.5 gigahertz. Estamos hablando de una frecuencia sumamente elevada. ¿Sí? Eso se entiende, chicos. Entonces, a mayor frecuencia, mayor reactancia inductiva. Y eso significa a mayor frecuencia, más resistencia. Entonces, si tengo más resistencia, no pasa la señal. ¿Se entiende? Igual eso lo vamos a ver en la parte práctica y con más ejemplos más adelante. Esto que hemos visto entre ayer y hoy de la reactancia, entre ayer y antes de ayer, en el episodio 3 y en el episodio 4, de la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva, es solamente las bases. Yo no pretendo que ustedes entiendan esto a la primera, ni yo lo pude entender a la primera. Es un concepto que no estamos acostumbrados a escuchar. Es un concepto que normalmente es nuevo para muchas personas. La reactancia capacitiva y la reactancia inductiva no son típicas a la hora de hablar de reparación de celulares. No es típico. No es típico pensar en que un inductor se comporte como un circuito abierto. Eso yo lo entiendo. Así que por eso muchas veces les he dicho que cuando estoy hablando de este tema parece que estuviese de cabeza y estuviese diciendo cosas al revés, porque los componentes se comportan de manera totalmente distinta, se comportan al contrario. Así que no se preocupen si me ven al revés, porque no significa que está mal configurada mi setup acá, sino que lo estoy haciendo a propósito para que usted entienda que estoy hablando en manera invertida. Y de esa misma manera se comportan los componentes ante señales alternas. ¿Sí? Exacto, tiene una frecuencia alta. A ver, vamos a ver qué otras preguntas se generaron por allí, chicos. Díganme, eso me gusta cuando preguntan, me gusta. Significa que están procesando información y generándose inquietudes. Y si se generan inquietudes, quiere decir que están prestando atención, ¿vale? Entonces, voy a volver a repetir esta parte que es interesante. Capacitor en DC se comporta como un circuito abierto, capacitor en AC se comporta como un cortocircuito, inductor en DC se comporta como un cortocircuito y un inductor en AC se comporta como un circuito abierto. Pregunta. ¿Qué rayos es un circuito? ¿Qué creen ustedes que es un circuito? Díganme ahí en los comentarios. ¿Qué es un circuito? Un circuito. ¿Qué es un circuito? ¿Qué creen ustedes que es un circuito? Con sus propias palabras, ¿ya? Fitzmobile dice, perdón, ¿cómo sé si es AC o DC? Dependiendo de la señal, dependiendo del tipo de señal, ¿sí? Tienes que analizar cuál es la señal que está llegando al componente y eso te va a indicar a ti si es una señal en AC o una señal en DC, ¿ok?
Un conjunto de componentes electrónicos comunicándose unos con otros. Está compuesto de dos o más componentes. Un circuito es un conjunto de componentes electrónicos comunicándose unos con otros. Está compuesto de dos o más componentes. Dice, ¿y cómo se analizaría, profe, a C o DC? Perdón, pero ayer no pude estar por si lo mencionó. DC es una señal de corriente continua. Una señal DC significa que no tiene frecuencia. ¿Con qué frecuencia varía la corriente continua? Nunca varía porque siempre es continua. Y si siempre es continua, entonces no tiene frecuencia. Y si no tiene frecuencia, la frecuencia es cero. Y si la frecuencia es cero, es una señal DC. Ahora, si una señal varía en el tiempo, es una frecuencia que tiene, ¿por qué? Porque está variando frecuentemente durante un periodo de tiempo. Si tiene una frecuencia, es una señal AC. Un ejemplo de una señal que tenga frecuencia. La voz es una señal analógica. Todo lo que sea analógico tiene frecuencia. Una onda electromagnética tiene frecuencia. ¿Sí? Aquí dice, un encapsulado como los IC de Wi-Fi en el iPhone. A ver, un circuito normalmente lo asociamos con esto, ¿cierto? Esto sería un circuito. Acá. Circuito, un circuito, un circuito, un circuito, un circuito, un circuito, un circuito, ¿cierto? Ok, entonces, normalmente asociamos circuito con ese tipo de componentes porque es a lo que estamos acostumbrados a ver todos los días. Circuito de Wi-Fi, un circuito de carga, X circuito. Entonces asociamos la palabra circuito con componentes. Ojo con lo que estoy diciendo. Asociamos la palabra circuito con componentes. ¿Vale? Entonces, vamos a definir qué es un circuito. Pero, antes de definir qué es un circuito, por favor, tome una foto a esto que está viendo, a esta clase, etiquétenme y súbala a sus redes sociales y diga que está estudiando hoy viernes 10 de diciembre, absurdo. Un viernes 10 de diciembre, acá en Chile son las 9 de la noche y hay 74 personas. Eso merece un aplauso, señores. Significa que les está interesando el tema. Así que compártanlo con sus seguidores para que vean que usted es una persona que está en constante aprendizaje y que siempre quiere crecer y ser un mejor profesional. ¿Sí? Así que tómese una fotico conmigo y compártalo. Y ahí yo, cuando vea la etiqueta, lo subo en mis historias también. Entonces, hágalo y bueno, vamos a continuar porque el tema de el circuito, ¿qué es un circuito? Es un tema interesante. Si nosotros estamos acostumbrados a asociar un circuito con componentes, se nos va a dificultar el hecho de saber qué es un cortocircuito o un circuito abierto. Y la idea es que tengamos claro esto. Circuito abierto, cortocircuito. Cortocircuito, circuito abierto. ¿Sí? Entonces, esto que usted ve acá es un circuito. Estos son los elementos de un circuito.
Estos son los elementos de un circuito. Por favor, díganme allí en los comentarios cuáles son esos elementos. Mencione los elementos que usted logra visualizar en la imagen. Y me voy a quitar de la pantalla para no interrumpir, no piensen que hay más nada allí. Quiero que me digan en los comentarios, acá, cuáles son los elementos que ustedes están viendo. Y por favor háganlo en un solo comentario, en uno solo. Una persona se tome el tiempo de mencionar todos los elementos en un solo comentario. Ajá, ahí los voy a leer. Vamos a ver qué están diciendo. Jan hace trampa porque Jan estuvo en el Only One. Entonces los que están en el Only One ya tienen idea de lo que estamos hablando. Pero bueno, eso significa que lo recuerda y felicitaciones. Felicitaciones, Jan, porque estás activo y lo recuerda. Ups. Así que los que ya han estado en el Only One y ya conocen ciertas respuestas a ciertas preguntas que saben que son preguntas para hacer pensar a los participantes, por favor respóndanla para ustedes y no hagan spoilers, porque si no se vuelve sencillo, ¿no? De hecho, se los comento porque ahorita se vienen ciertas preguntas que les pido por favor a los que ya saben las respuestas no la den, ¿sí? Para que así todos los que están comenzando a conocer la metodología de explicación que yo utilizo puedan participar y disfrutar al 100% de la experiencia, ¿vale? Entonces, voy a leer acá sus comentarios. Dice, vamos a ver, acá dice, aquí comenzó Mariano. Mariano dice, alimentación, tierra. Ok. Benjamín menciona fuente, interruptor, carga. Ok. Adrián Gil menciona capacitor, switch, señal, señal positiva, señal GND. Ok. Circuits Repair menciona condensador, interruptor, tierra. Ok. Darwin menciona batería, switch, tierra. Ya menciona interruptor, alimentación, switch y tierra. Ajá. Ahí faltó algo, ya, pero bueno. Claudio dice fuente, interruptor y un capacitor. Luis G menciona interruptor, resistencia, generador. Luis Guillermo, no sé si es el mismo, me imagino que son distintos. Luis G y Luis Guillermo. Dice fuente, interruptor, resistencia, conductores, corriente positiva y negativo. Alexis, fuente, switch, capacitor, tierra. Touch phone, pongan sus nombres, me gustaría llamarlos por sus nombres, es como más personal. Si digo touch phone, es como, no sé cómo te llamas, amigo, y me gustaría saber si te llamas Luis, Carlos, Juan. Así que yo dejo activa la opción de modificar su nombre, ¿vale? Acá dice GND condensador bobina. Touch phone dice GND condensador bobina. Maoli dice, hey, las cámaras, por favor. Doctor Cel, gracias. Maoli dice, capacitor, resistencia, bobina y tierra. Vamos a ver qué más hay por ahí. Me gusta, me gusta. Gracias por responder, chicos. Gracias por interactuar, porque si no esto se vuelve aburrido yo hablando solito aquí. Aquí dice Maoli, capacitor, resistencia, bobina y tierra. Rafa dice, conductor, resistencia, generador, switch. Ajá, así cualquiera. Tierra, switch, resistencia y batería, dice Juan. Liam, perdón, Liam. Que no quería que me regañaras por no comentar.
Capacitor, tierra, GND, condensador, resistencia, batería, nodos, capacitor en AC, una switch, un capacitor DC y batería. Ok, perfecto. Perfecto. Circuit Repair se dice, tú sí sabes cómo me llamo. Claro, Jesús, por supuesto, hermano. Pedro Obregón dice, fuente de alimentación, interruptor, resistencia y conectores. Ok, ok. Fíjense que está genial que participen porque así yo voy viendo lo que ustedes están, o yo voy entendiendo lo que ustedes están viendo y analizando. Por ejemplo, vi que muchos respondían capacitor, bobina, algunos respondían DC, AC, algunos respondían tierra, positivo, switch, ¿vale? Entonces está genial. Vamos a mostrar estos elementos. Estos son distintos elementos de un circuito. ¿Por qué rayos esto es un circuito, Juan Pablo? Si un circuito no es el circuito del Wi-Fi, el Hydra, el baseband, el procesador, eso no es un circuito. Esto no se parece al típico circuito que yo reemplazo, porque es distinto el concepto de circuito a circuito integrado. El concepto de circuito en su forma elemental, a nivel básico, es esto. Y esto es como un circuito, imagínense un circuito de carreras de la Fórmula 1, donde salen los autos, recorren a través del circuito y llegan a la meta. Entonces, es eso, es un circuito, ¿vale? Y ese circuito está compuesto por varios elementos, los cuales son, en principio, source, que vendría siendo la fuente, y esto que usted ve acá es la representación gráfica de una fuente. ¿Una fuente de qué? ¿Qué tipo de fuente sería esta, chicos? Díganme allí en los comentarios. ¿Qué tipo de señal sería esa? Esta señal. Voy a volver a ponerla. ¿Qué tipo de señal sería esa? ¿Qué tipo de fuente sería esta? Correcto. Los que están respondiendo DC, continua o batería, perfecto. Felicitaciones, chicos. ¿Por qué ustedes pueden determinar qué tipo de fuente es? Bueno, por dos razones. Primero, la básica y la principal es porque acá está definida la polaridad. Es decir, aquí hay un negativo y aquí hay un positivo. Esto, al estar definido, de hecho vemos que aquí está el color rojo y aquí está el color negro, nos indica que la polaridad no varía. Y ya sabemos que una señal que varía en el tiempo puede variar tanto su polaridad como su amplitud, ¿sí? Entonces, por lo menos la polaridad está bien definida. Y si la polaridad no varía, la frecuencia es cero. Y si la frecuencia es cero, es una señal DC. Entonces, esta fuente, prácticamente podríamos decir, es como una batería, como una pila. Una pila, nosotros sabemos que tiene definida su polaridad positivo y del otro extremo negativo. Y esto no varía nunca. ¿Ok? No, para que no le hagamos publicidad a la marca. No, mentira. Entonces, teniendo esto en cuenta, sabemos que acá tenemos una fuente DC, una batería. Esto podría ser la batería de nuestro iPhone. Esto podría ser la batería de cualquier
cosa que sea una batería. ¿Vale? Hasta ahí, ¿eso tiene sentido para ustedes? No es una fuente digital, ojo, ni es una fuente analógica como vi por ahí que respondieron. Es una fuente DC. Vale. ¿Cuál sería el siguiente elemento? ¿Cuál creen ustedes que sería el siguiente elemento de todo este circuito? Díganme allí. Díganme allí. ¿Cuál creen que sería el siguiente elemento? Se lo voy a dejar aquí para que lo vayan viendo. ¿Cuál sería el siguiente elemento? Ahí están respondiendo. Dicen el switch, encendido, apagado. Muy bien, ¿qué más? Nos dijiste que los que estuvieron en el Only One respondieran mal o no respondieran, que no respondan. Los que estuvieron en el Only One y sepan la respuesta, no respondan, porque la idea es que los demás participen. Ajá, dicen switch. Perfecto. Pues, no es el switch. Es aquí. Darwin Navas. Darwin tiene la respuesta. Darwin, creo que tú estás en el Only One, ¿no? Son los conductores, chicos. Miren, lo que sigue después de la fuente vendrían siendo los conductores, los cables. Porque si usted tiene un switch conectado a una batería, lo conecta mediante un cable. Normalmente ahí usted va a tener un conductor, un material que es capaz de conducir la corriente eléctrica y llevarla hasta el switch. ¿Sí? Ah, Darwin dice que no está. Bueno, deberías inscribirte, Darwin, porque tiene un montón de información brutal que sé que te podría ayudar. Así que ya sabes. Ahora, los conductores se pueden identificar como wire, que no es otra cosa que cable en inglés, ¿ya? Y tenemos otro conductor que es esto, ¿no? Esto es un cable también, para que quede claro. Solamente que está conectado a tierra. Pero esto que está acá en rojo es un cable, esto que está acá es un cable, esto es un cable, esto es un cable. ¿Sí? Los conductores son parte fundamental del circuito. Es como, volvamos con el ejemplo de un circuito de Fórmula 1 donde los autos salen a través de el punto de salida. Imagínense usted que está en el auto y está compitiendo en el circuito de Fórmula 1. Entonces, usted está en el punto de salida y cuando le toca arrancar el auto, no hay pista, no hay carretera, no hay por dónde circular. Sería absurdo, es como que, ay, ¿por dónde paso? No hay carretera, no hay una pista. Precisamente por eso muchas veces a las líneas que están en la placa las llamamos pistas, esos jumpers, esos cables, esas líneas. Esos son los conductores, por ahí es por donde pueden fluir los electrones, por ahí es por donde fluye la corriente eléctrica. Entonces son indispensables en el circuito, ¿sí? Ok, entonces, ¿cuál sería ahora sí el siguiente elemento? Pues el switch, ¿vale? ¿Qué es un switch? Un switch no es otra cosa que un elemento que nos permite controlar el flujo de la corriente eléctrica. En este momento, este switch está abierto. Aquí hay un circuito abierto, es decir, el circuito, todo este circuito que vemos acá, está abierto. Si estos fuesen los autos que van circulando a través de la autopista y encuentran una interrupción en la autopista,
es como que, imagínense la pista rota y los autos no pueden pasar. Si no pueden pasar, simplemente la carrera no puede continuar y no van a llegar a su destino, que es la meta. ¿Eso se entiende, chicos? Díganme ahí si eso se entiende. Dicen que sí. Perfecto. Entonces, esto lo podemos controlar a voluntad. Es decir, nosotros podemos prender, apagar, oprimir, no oprimir. Un ejemplo de un switch. Esto. Miren, yo aquí prendo y apago. Un switch. Todos conocemos el switch, el interruptor con el cual encendemos la luz de nuestra casa. Es un switch. Entonces, dentro de un circuito, un switch siempre es clave. Es clave porque sin el switch, ¿cómo vamos a controlar cuando queremos que la corriente fluya o no fluya? Si el switch siempre estuviese abierto, la corriente no va a fluir. Y si el switch siempre estuviese cerrado, la corriente va a fluir constantemente. Y si tenemos una batería, esa batería se va a agotar más rápido. Entonces, el switch nos permite controlar el flujo de la corriente eléctrica. ¿Sí? Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. El siguiente elemento. Load. Esto es la carga. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis para que quede claro. Vi que varios respondieron. Un capacitor, una bobina, una resistencia, un inductor. Muchos asumieron que esto era un capacitor, un resistor, un inductor. Y eso pasa porque estamos acostumbrados, nuestro cerebro es especialista en encontrar patrones. Siempre. Siempre estamos encontrando patrones y siempre estamos buscando patrones inconscientemente. Y de hecho es brutal encontrando patrones. A veces vemos no sé, una nube en el cielo con forma de perrito y mira, hay un perrito. Pero eso no es un perrito. Eso no es un perrito. Todos sabemos que no es un perrito, pero nuestro cerebro lo asocia con un perrito porque tiene la forma y el patrón que normalmente tiene un perrito. Entonces, cuando vemos esta imagen, tendemos a asociar a que esto es un componente conocido, un capacitor, un resistor, un inductor. Pero esto es una carga. ¿Qué significa una carga dentro del circuito? Esto puede significar cualquier cosa. Una pantalla que usted necesite que encienda, un ventilador que usted necesita que gire para que le suministre aire, un motor que necesita que gire, puede ser cualquier cosa, cualquier cosa. De hecho, si lo analiza, yo no puse acá capacitor, resistor, inductor. Esto es una carga y esto puede representar cualquier cosa. ¿Sí? Eso me gustaría saber si está claro, chicos. Vamos a ver qué dicen los comentarios. Están activos, están activos. Vamos a ver qué dicen sus comentarios. Ajá, dice, al igual que en la casa, si no tenemos control de corriente, la luz de la calle nos daña los electrodomésticos. Bien. Dice una lámpara o un foco, depende de qué circuito esté. Puede ser cualquier cosa que pueda acoplarse a la corriente eléctrica o esa fuente en específico. Un LED, exacto, puede ser un LED. Sí, dicen que sí se entiende. Perfecto. Bueno, un LED prácticamente es como una lámpara, ¿no? ¿Sí? Es fácil de entender esto. Ahora, ¿cuál es el siguiente elemento? El siguiente elemento es ground, tierra. ¿Ok? Ground. Famoso GND, ground. Este es el símbolo de ground. Entonces,
¿por qué la Tierra forma parte, todos los elementos que están acá, todos, son esenciales en el circuito? ¿Por qué la Tierra forma parte esencial del circuito? Porque si volvemos al ejemplo de los autos que van recorriendo el circuito, ¿sí? Ellos tienen que llegar al punto de partida y ¿por dónde van a tener que pasar? Por este cablecito negro. Entonces, si nosotros somos un poco más detallistas a nivel técnico, si yo les pregunto en qué dirección fluye la corriente eléctrica, díganme allí en los comentarios, ¿en qué dirección fluye la corriente eléctrica? ¿De dónde a dónde? Muy bien, Luis dice, de negativo a positivo. Entonces quiere decir que la corriente eléctrica sale, es por acá. Los electrones empiezan a fluir desde el lado negativo, porque los electrones son cargas negativas que se sienten atraídos hacia este sector positivo, que no es que existen más protones, sino que existe ausencia de electrones. Entonces aquí existe una diferencia de potencial. Los electrones, si fuese por ellos, pasarían de aquí a acá, mira, de aquí a acá. Pero ¿qué pasa? Hay una separación. ¿Logran ver esta separación? Esa separación le impide el paso a los electrones, porque si fuese por ellos pasan de aquí para acá. Ah, mira, qué bueno, está más cerca. Pero esa separación, como es una batería, tiene celdas, está separada y tiene una diferencia de potencial. Es decir, en este extremo hay un montón de electrones. Acá hay un montón de electrones acumulados y en este otro extremo hay ausencia de electrones. No hay más protones. Los protones están en el núcleo. Entonces los electrones que están aquí acumulados quieren llegar a este punto. ¿Y por dónde se desplazarían? Bueno, se desplazarían por acá, ¿sí? Llegarían a la carga. Si es un LED, la carga le va a decir, hey, tienes que atravesarme y por eso yo voy a poder iluminar. Entonces, cuando los electrones atraviesan la carga va a ejecutar lo que sea que tenga que ejecutar. Si es un ventilador, se va a mover, ¿sí? Si es un LED, una lámpara, va a iluminar. Entonces, dependiendo de lo que sea la carga va a realizar para lo que está hecha. Los electrones van a continuar, estamos asumiendo que el switch está cerrado, ¿sí? Entonces los electrones van a continuar por el circuito y van a llegar a donde ellos les interesa llegar. Prácticamente es como los autos que salen y llegan a la meta. Hasta allí eso se está entendiendo. Sí, Adrián Gil dice, van a donde hay un huequito. Correcto, de hecho, ese espacio donde no existen electrones se llaman huecos, literal. Ese es el nombre técnico, hueco. Ok, entonces ya sabemos cuáles son los elementos de un circuito. Eso es importantísimo, chicos. No podemos reparar la zona de RF o ninguna zona en el celular si no sabemos cuáles son los elementos de un circuito. ¿Ok? Entonces, esto que ven acá es la representación de un circuito cerrado. ¿Ok? Cuando el circuito está cerrado es porque yo como usuario decidí cerrar el switch. El switch está en on. Yo oprimí el switch y entonces encendió la luz. ¿Sí? ¿Eso se entiende?
Sí, cuando eso sucede, lo que pasa es que, como lo expliqué hace un instante, la intensidad de la corriente eléctrica va a fluir en este sentido, de negativo a positivo, ¿sí? Desde el punto donde existen más electrones hasta el punto donde existe menos electrones. Entonces, cuando el circuito está on, quiere decir que la corriente eléctrica comienza a fluir. ¿Vale? Correcto, contrario a las agujas del reloj. Contrario a las agujas del reloj en este caso. Si lo dibujamos con la fuente de este lado, sería en sentido de las agujas del reloj. Así que no asocien la dirección de las agujas del reloj con esto, sino que asocienlo de negativo a menos negativo, porque el positivo realmente no existe. Esto acá es ausencia de electrones, menos negativo, ¿ya? Entonces, nosotros estamos acostumbrados a escuchar el típico cortocircuito, ¿sí o no? ¿Quién ha escuchado cortocircuito? ¿Quién ha reparado cortocircuito? Todos, ¿verdad? Pero existe otra variante que no es el cortocircuito, sino esto. ¿Qué tenemos acá? Si aquí teníamos un circuito cerrado, esto que tenemos acá es un circuito abierto. Miren, el switch está off. Por aquí la corriente eléctrica no fluye. ¿Sí o no? Oye, Jesús, quédese tranquilito, por favor. Haga caso a lo que dije, ¿ya? No haga spoiler, porque si no, se pierde el sentido. Entonces, tenemos circuito abierto en este sentido, el caso número 1 que vemos. Bueno, es obvio, si yo tengo el switch abierto, eso se conoce como un circuito abierto. Pero tenemos otro caso, que sería el caso número 2. ¿Qué tenemos acá, chicos? Díganme, ¿qué ven acá? El switch está en on. On. Es decir, el circuito está cerrado, ¿o no? ¿El circuito está cerrado o está abierto aquí? A ver, los chicos que están en la clase, opinen, ¿esto está abierto o está cerrado? Está abierto, pero ¿por qué está abierto? Ah, Manuel dice está cerrado. ¿Por qué está cerrado? Miren lo que está pasando acá. El switch está cerrado, está en on, pero una cierta parte del circuito no está presente. Este conductor debería estar conectado a la carga, si no la carga no va a enterarse de nada. O si lo vemos desde que los electrones vienen desde acá, desde el lado negativo, llegan a la carga, pero los electrones no podrían pasar desde la carga hasta el otro extremo. Entonces, ¿quién está dejando el circuito abierto aquí? Díganme, ¿quién está dejando el circuito abierto? ¿Quién? Quiero saber quién. El conductor. Muy bien, el material conductor. Ahora, quiero que me den un ejemplo claro de eso enfocado en reparación de iPhone. Denme un ejemplo, por favor. Ahí
Jesús dice, hubo un corto y se perdió la comunicación de la línea. No, no hubo un corto. No estamos hablando de cortocircuito. Dice, un filtro abierto o roto. No, no estamos hablando de un filtro porque estamos hablando de un conductor. No estamos hablando de un elemento, no estamos hablando de un componente. Dice, bobina. Dice, un golpe. Cuando se moja el FPC y pierde comunicación. Se rompe una línea interna. Ahí está la clave. La ruptura de una línea. Se corta una línea y pierde continuidad. No se rompe un filtro, no se rompe una bobina, no se entró en corto, no sé nada de eso. Aquí está Isaac, dice, un códec o un touch de iPhone 6 que las líneas fallan. Juan Carlos dice, una línea rota, línea abierta. Ajá. Claudio dice, ¿puedes hacer la pregunta otra vez? La pregunta es, aquí yo tengo el caso número 1 de un circuito abierto gracias a que el switch está abierto por decisión propia. Y aquí tengo el caso número 2 de un circuito abierto donde yo quiero saber quién es el culpable. Y el culpable es que el conductor está ausente. Es una línea rota. Y yo les pedí que me dieran un ejemplo claro de una típica falla que hayan reparado ustedes en sus talleres de este ejemplo. Y muchos ya la están diciendo, me encanta, vamos a seguir leyendo, dice, el conductor está roto, unión de placas, sí, unión de placas, muy bien. OL no es eso, OL es la medición que te arroja cuando el circuito está roto, cuando la línea está abierta. Darwin nada dice, yo lo dije primero. Perdón, pero me ladró el perro y tuve que salir. Ok, dice la famosa línea rota por tornillo mal colocado. O las líneas rotas, porque se pueden romper varias, ¿no? ¿Qué más? Me gusta. Wow, van 26 comentarios. Vamos a ver si los leo todos. Unión de placas por golpe en caso de iPhone. Sí. IC Touch. Sí. Típico. Código de audio. Típico. Tornillazo. Ah, ok. Sí. Las fallas en serie y líneas fisuradas. Baseband. Típico. Perfecto. Error 9. También. Wi-Fi no conecta. Filtro roto. Filtro no. No estamos hablando de componentes, chicos. Yo no hablé de componentes. Eso que vemos acá es un cable. Aquí no hay un filtro. Lo que está roto es el cable positivo. Está roto. ¿Vale? Vamos a seguir leyendo, que me interesa saber lo que piensan para corregir. De iPhone no sé, pero sucede que se abren las líneas en el IC de audio de iPhone de Moto G4. Rafael, esto no es solo para iPhone, esto es para cualquier cosa. No estamos hablando de iPhone en este momento, y qué bueno que lo menciona, porque esto ocurre y lo que estamos viendo es un circuito electrónico. No estamos hablando de iPhone, pero el ejemplo que yo les pido es porque, bueno, el curso se enfoca en iPhone, pero qué brutal y qué genial que lo estés mencionando, porque esto también ocurre en cualquier marca y en cualquier dispositivo electrónico. Vamos a continuar porque ya los mensajes siguen aumentando. Dice, ven, si yo leo los comentarios, disfruto y puedo leer lo que ustedes están pensando. Cuando el pad M1 del IC Touch pierde comunicación. Correcto. Filtro de iPhone 6S backlight. No, incorrecto. PB iPhone 6, las dos líneas fracturadas. Correcto. iPhone 6, corto en backlight ánodo. Incorrecto. No, eso no estamos hablando de corto. Estamos hablando de una línea rota.
Cuando se dobla una placa y se fisuran las líneas. Correcto. Code de iPhone 7. Correcto. Bocina no suena. Sí, tiene relación. Bueno, perfecto. ¿Puede estar un circuito abierto por soldadura fría? ¿También sirve para la pregunta? Sí, correcto. Muy bien. Este iPhone 6S tenía un jumper roto. Un jumper roto. Si ya tenía un jumper es porque anteriormente tenía una línea rota, le hicieron un jumper y se volvió a romper. Pin de carga casual. Sí, si se rompen las líneas de comunicación, tenemos un circuito abierto. La falla de carga de iPhone 6 que no carga por falta de comunicación entre el CPU y el Tigris. Correcto. Luz baja de pantalla, iPhone línea en corto. Incorrecto. No estamos hablando de cortocircuito. Perfecto. Hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Ya? Ojo con los que mencionaron componentes. No estamos hablando de componentes. Ojo con los que mencionaron cortocircuito. No estamos hablando de cortocircuito. Estamos hablando de una simple línea abierta que me deja un circuito abierto. Y si el circuito está abierto, los electrones no van a poder fluir. ¿Ok? Ojo con eso. Ahora, caso número 3. ¿Qué ven allí? ¿Cuál sería el caso número 3? Aquí el switch sigue estando cerrado, pero sigo teniendo un circuito abierto. ¿Quién está dejando el circuito abierto? El elemento, la carga, este elemento está roto. Ahora sí, quiero ejemplos claros de fallas con elementos, componentes que dejen un circuito abierto. Quiero verlos opinar, porfa. Filtro reventado. Backlight, bobina. Backlight, bobina. Pero denme, bobina, ¿qué significa? Díganme una típica falla. Línea ánodo de backlight. Eso, Jesús. Perfecto. Touch. Filtro roto. Perfecto. ¿Qué más? Díganme una típica, pero que no es tan típica porque normalmente la obviamos. Quiero ver si alguien la dice. Corto de DMI. Incorrecto. No. No estamos hablando de corto. Estamos hablando de un circuito abierto, en específico un elemento, un componente que me deja el circuito abierto. Error 9 en iPhone 6. ¿A qué te refieres? Dame detalle. LED quemada de las luces navideñas. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Bravísimo, Jorge. Resistencias abiertas. Bravísimo. Resistencias abiertas. Correcto. Correcto, pero no mencionan algo interesante por allí. ¿Qué tal si es un capacitor que está en serie y no está presente? Ah, mira, ahí dice Daniel Llamas Teseo, condensador en serie abierto. Muy bien, déjame quitarme esta chaqueta que ya se puso caliente la cosa, se puso buena. Cuando dañan o la levantan la resistencia que comunica con el Tigris, ponen flex, ok. Entonces, vamos bien, vamos bien. Me están entendiendo lo que estoy diciendo porque los ejemplos que están poniendo, la mayoría son acertados. Caso número 4, chicos. ¿Qué ven allí? Rafa pregunta, ¿diodo genera esa falla también? Sí. Por ejemplo, diodo de backlight que está en serie, si se daña, tenemos falla de backlight porque es el circuito abierto. ¿Ok? ¿Qué ven allí? ¿Qué ven allí? ¿Quién es el culpable de dejar el circuito abierto? Ojo, tenemos el switch on cerrado, tenemos la línea perfecta, tenemos el elemento perfecto,
Pero esta es menos típica, esta es un poco extraña de conseguirla, pero puede suceder y tiene toda la lógica del mundo. ¿Qué pasaría si está ausente esta línea, si está rota la línea de tierra? ¿Por dónde pasarían los electrones? ¿Por dónde? No pueden pasar, el circuito va a quedar abierto. Entonces, díganme allí fallas típicas que ustedes hayan reparado donde la tierra esté ausente. Alejandro Gómez dice, ¿alguna tierra independiente? Muy, pero muy bien. Muy bien. PMU de iPhone 7. Muy bien, muy bien. Tierras independientes que se dañan y hay que reconstruir una línea de tierra. Exacto, exacto. Y bueno, eso ya obviamente tiene que ver con el tema que nos compete, RF, ¿vale? Las tierras son importantes. Las tierras no solamente son conexiones a tierras y ya. Ojo con eso. Y siempre debemos verificar en el plano esquemático, porque la ZXW no nos lo dice, en el plano esquemático, si la tierra que supongamos se nos fue en un PAT, es una tierra que es independiente. Ojo con eso. Buenísimo, buenísimo. ¿Veis en iPhone 6 el pad de la esquina superior? ¿Ven? Ah, perfecto. Vamos entonces con otro caso que es típico. O bueno, primero hagamos un resumen de lo que hemos visto acá. Tenemos circuitos abiertos que podrían ser generados porque el switch está en off. Circuitos abiertos porque una línea se rompió. Circuitos abiertos porque un elemento se rompió. Circuitos abiertos porque una línea se rompió. En este caso, esta línea vendría siendo tierra. ¿Ok? Pero es indiferente si es tierra o positivo. Si una línea está rota, el circuito va a estar abierto. Hasta allí, ¿eso tiene sentido para ustedes, chicos? Díganme allí si lo que yo estoy diciendo tiene sentido para ustedes. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Ahora, hay otro caso que ya conocemos la mayoría, que es el cortocircuito. ¿Sí? Vamos a definir entonces qué es un cortocircuito. Ayer lo definí, pero hoy vamos a profundizar un poco más en ello. Los que estuvieron presentes, respondan, por favor, si se acuerdan. Definan qué es un cortocircuito. Definición de cortocircuito. Rápido, algo sencillo. Definición de cortocircuito. Me gustaría leerlos. Alejandro Gómez dice, resistencia cero. Muy bien. Hey, Rubén dice, oposición al paso de la corriente. No. Resistencia cero. Ustedes no saben la felicidad que yo siento. No, Miguel. Unión de positivo y negativo no es un cortocircuito. No, no lo es. Es lo que estamos acostumbrados a ver. Y ya vamos a entender por qué. Pero un cortocircuito significa resistencia cero. Vamos a volver a esto. Vamos a volver a esto para que ustedes lo analicen. Antes de continuar con la presentación, es un concepto que no es fácil de entender. Es muy simple y como es simple, se dificulta. Pero vamos a verlo acá con este ejemplo que les puse
cuando comenzamos la clase. Dije, un capacitor en DC se comporta como, ¿como qué? Como un circuito abierto. Es decir, aquí hay tanta resistencia entre sus dos extremidades que la corriente no pasa cuando está en DC. Pero cuando está en AC, la resistencia disminuye. Ah, mira, ya sé de dónde viene la A. La A que está aquí iba aquí. Ok, después lo arreglo. En AC, la resistencia disminuye dependiendo de la frecuencia. Y si la resistencia disminuye y llega a 0, por allí puede pasar la señal alterna. Entonces, en AC, si la resistencia del capacitor es 0, se comporta como un cortocircuito. Lo contrario pasa con el inductor. En DC, un inductor se comporta como un cortocircuito. Es decir, si nosotros tenemos un cable enrollado, la resistencia es muy baja, ¿sí? En DC. Pero en AC la resistencia aumenta y se comporta como un circuito abierto. ¿Ok? Entonces, aquí no hay positivo ni negativo. Aquí estamos hablando de resistencia. Resistencia 0 significa... A ver, si tengo resistencia 0, ¿qué pasa con la corriente? Díganme aquí en los comentarios. Si yo tengo resistencia 0, ¿qué pasa con la corriente? ¿Aumenta o disminuye? Quiero leer eso. Si tengo 0 resistencia, ¿qué pasa con la corriente? Aumenta, porque es inversamente proporcional. A menor resistencia, mayor corriente. Exacto. Es como, imagínense un río. Imagínense que hay un río y tengo una represa. La represa representa la resistencia. Si tengo una represa, la corriente de agua no pasa porque la represa se opone al flujo del agua. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a subir esa compuerta de la represa? Voy disminuyendo esa oposición. Y mientras más la suba, menos oposición, hasta el punto donde no haya oposición, donde no haya resistencia. Y si no hay resistencia, toda el agua va a fluir libremente. Entonces, cuando yo tengo un cortocircuito, o bueno, yo no, cuando la placa tiene un cortocircuito y lo conecto a la fuente de poder, normalmente vemos un consumo elevado. La corriente aumenta. ¿Por qué? Porque la resistencia es muy baja. ¿Se entiende? Eso es ley de Ohm. Perfecto. Ok. Dicen que sí. Dice que sí se entiende. Menor resistencia, mayor corriente. Resistencia 0, cortocircuito. Ojo con eso. Resistencia 0, dígame ahí. Cortocircuito. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, el caso número 1 de un cortocircuito. Esto, obviamente, uno dice, guau, mira, ahí se unió el positivo con el negativo. Eso es un cortocircuito. Esto es la representación de un cable. Imaginemos que esto es un cable. Obviamente, esto rojo es otro cable y esto es un cable, ¿no? Entonces, fíjense la imagen. Fíjense la imagen. El switch está abierto. Yo no le he dicho
al circuito que debe fluir la corriente. Yo no le he dado la orden, el switch está off. Pero yo veo aquí la I de intensidad de corriente y aquí veo la representación de los electrones. Y veo la flechita indicándome que los electrones están fluyendo en este sentido. ¿Y por qué está pasando eso? Bueno, supongamos, ¿no? Dijimos que los electrones querían llegar al otro extremo. ¿Qué pasa si yo uno un material conductor que tiene una resistividad muy baja, una resistencia 0, a este extremo que debería estar separado de este extremo? ¿Por qué debería estar separado? Porque acá vemos que en la batería también están separados y la idea es que los electrones vengan por aquí y alimenten la carga para que entonces la carga haga lo que tenga que hacer dependiendo de para qué fue creada. Y así yo poder darle un uso a la corriente eléctrica. Pero si yo, o por error, o por sulfato, o lo que sea, se une esta línea con esta otra línea, lo que conocemos como la unión de positivo con negativo, lo que está ocurriendo es que la resistencia que existe entre ambas líneas, que es grande por naturaleza, ahora va a ser muy baja, va a tener una resistencia 0. Y si hay menor resistencia, los electrones van a poder pasar por allí porque es más fácil. ¿Eso se entiende? Entonces los electrones dicen, ah, bueno, a mí no me importa si tú me has dado la orden de encendido, no nos interesa, a los electrones eso no les interesa. Yo encontré un camino más corto y no voy a tener que ir a alimentar la carga, ni tengo que esperar a que tú le des al switch para que yo empiece a fluir. Yo encontré un camino de 0 resistencia, un camino más corto y voy a empezar a circular por acá porque a fin de cuentas a mí me interesa llegar a este otro extremo. Sin que yo hubiese dado la señal. Esto es como lo que ocurre cuando tenemos un cortocircuito en una línea principal, ¿sí? Una línea de la batería, una línea VCC main, una línea principal, ¿ok? Una línea principal significa que está alimentada desde el momento en el que conecto la fuente, la batería. En este caso, la batería está conectada y apenas la batería está conectada, sin que yo oprima el switch o el botón de power en el iPhone, la corriente va a fluir y va a decir, por aquí está más fácil, vámonos. Cortocircuito en una línea principal. Y asocie un cortocircuito en una línea principal significa que el cortocircuito está siendo generado antes del switch. Antes del switch. ¿Ok? Entonces, si yo tengo resistencia 0, toda la corriente va a fluir por acá. Díganme si eso que estoy diciendo tiene sentido para ustedes. La corriente fluye libremente ya que no existe oposición al flujo creando un cortocircuito. Muy, muy bien, muy bien. Perfecto. Ese es el caso típico, habitual. No les voy a pedir que me den ejemplos porque obviamente ya se los di, una línea principal, VCC main, V-Bus, batería, cualquier línea principal, y eso no ocurre solo en iPhone, sino en cualquier aparato electrónico. Lo que estamos discutiendo en este momento no es para iPhone, estamos hablando cómo se comporta la corriente a nivel electrónico dentro de un circuito, ¿sí? Buenísimo. Entonces, caso número 2. El caso número 2 es distinto. Acá el switch está en on, es decir, el circuito recibió
la señal de que tiene que dejar fluir a la corriente eléctrica. Pero, ¿qué está pasando acá, chicos? ¿Qué ven? Existe un cortocircuito, una resistencia cero, antes de la carga, pero después del switch. Es decir, la carga ni se va a enterar, porque los electrones no van a ir a pasar por la carga. O sea, ¿para qué vamos a ir a hacer todo este recorrido? Ir a alimentar a la pantalla, ir a alimentar el circuito de carga, ir a alimentar el LED o lo que sea. Si por aquí es más rapidito, por aquí es más corto, el circuito se vuelve más corto. Estamos agarrando un atajo. Es como, imagínense que estos son los autos, literalmente, y dicen, hey, no recorras todo el circuito completo, porque cada vez que pasas por acá, que hay arena, disminuyes la velocidad de tu vehículo. Entonces por aquí hay pavimento, puedes ir a mayor velocidad y te agarras ese atajo y llegas más rápido. Entonces acortas la distancia y tienes un circuito más corto a final del día. Entonces un cortocircuito es resistencia cero y lo asociamos con que los electrones van a fluir por allí, ya que la corriente eléctrica fluye en mayor cantidad cuando la resistencia eléctrica es menor. ¿Ok? Denme un ejemplo de un cortocircuito después del switch, por favor. PMIC 1.8. Oigan, hay 74 personas. Se han mantenido los participantes, aumentó a 75, quiere decir que están activos. Corten las líneas de alimentación de NAND. Muy bien, Jesús. Jesús. Backlight, dice Rubén. Bueno, es tan sencillo como que después de que usted le da al botón de Power, si usted tiene el equipo conectado a la fuente de poder, apenas lo conecta, no hay consumos, es decir, no hay un corto en una línea principal, pero cuando le doy Power, en vez de tener un consumo normal, tiene un consumo excesivamente elevado. Eso no es normal. Quiere decir que ese consumo elevado está apareciendo luego de que yo cierro el switch, luego de que yo doy la orden de encendido. Eso se conoce como líneas secundarias, incluso líneas terciarias. Entonces, en esas líneas, no importa el nombre, no importa en qué zona esté, tiene que existir un cortocircuito. Es decir, hay una resistencia muy baja en una de esas líneas secundarias. ¿Ok? Eso es típico. Eso también es muy típico. ¿Vale? Ah, mira, aquí dice Manuel, Wi-Fi en iPhone 6S generalmente con consumo de 570 mAh sin dar power. ¿Eso qué es? ¿Es una línea secundaria o una línea terciaria? Corto en el circuito de Wi-Fi, ¿es una línea secundaria o una línea terciaria? Exacto, Jesús. Dice terciaria. ¿Por qué sería una línea terciaria? Porque el Wi-Fi funciona solamente si yo ejecuto la opción de que active el Wi-Fi. Si yo tengo un corto en una línea de una cámara y cuando activo la cámara aumenta la corriente, es un corto en una línea terciaria. Es decir, yo tengo que habilitar
la opción de lo que sea, cámara, Wi-Fi, lo que sea, y cuando yo habilito la opción es que aparece el aumento de la corriente eléctrica. Mientras yo no la habilito, esa línea no está recibiendo tensión. Y esas líneas se conocen como líneas terciarias. ¿Ok? Ok, entonces, aquí dicen, secundaria serían los buc. Secundaria podrían ser los buc, los LDO. Que los buc y los LDO son fuentes de alimentación que salen para alimentar ciertos componentes. Primero aparecen las líneas buc y luego aparecen las líneas LDO. En próximas clases, cuando hablemos del PMUDRF, vamos a tocar a detalle cómo se comporta un buc, cómo se comporta un LDO y cómo es que eso funciona, ¿sí? Ahora, perfecto. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Hay un tercer ejemplo. Cortocircuito. ¿Quién creen ustedes que es acá el culpable? La carga, no la resistencia de carga. Bueno, la carga. Esto podría ser, ya sabemos, una pantalla, esto podría ser un LED, esto podría ser cualquier cosa, un circuito integrado, esto podría ser un capacitor, esto podría ser lo que sea. El culpable es el elemento, ¿sí? ¿Esto se entiende? El componente. El switch está cerrado, la corriente eléctrica va a fluir, pero se supone que por aquí no debería fluir toda la corriente. Si es un componente, va a limitar la corriente. ¿Por qué? Porque todos los componentes tienen cierta resistencia. Y obviamente la idea es utilizar la corriente a nuestro favor. Si toda la corriente está fluyendo gracias a este componente típico, un capacitor en corto, quiere decir que se unieron las dos extremidades del capacitor, significa que la resistencia es cero en ese capacitor cuando debería tener una resistencia muy grande y genera un cortocircuito, gracias a que la resistencia es cero. ¿Sí? Podría ser un periférico, ¿sí? Podría ser cualquier cosa, es decir, la carga, el elemento. Hasta ahí eso tiene sentido para ustedes, chicos. Buenísimo, dicen que sí. Entonces, aquí tenemos el resumen de los tres casos de un cortocircuito y aquí tengo un error que tengo que arreglar. Esta R no iba aquí. Pero bueno, eso lo arreglo después. Ahí me mandan un mensaje, hey Juan, arregla los errores para acordar. Bueno, yo me acuerdo. Pero caso número 1, cortocircuito, ¿ok? En una línea secundaria. Caso número 2, cortocircuito en una línea primaria. Eso también está al revés, tengo que arreglarlo. Y caso número 3, bueno, un cortocircuito en el elemento. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Creo que queda claro. Ahora, me gustaría hacerles una pregunta. Ya que sabemos que es un circuito, esto es importante, chicos, ya sabemos cómo se comporta la corriente dentro de un circuito. Ya conocemos los elementos de un circuito. Ya cuando conocemos los elementos de un circuito, entonces podemos entender cómo se comportaría un circuito integrado, que es muy distinto. Pero
para poder entender eso, tenemos que entender otro concepto sumamente importante. Y les voy a hacer una pregunta. Esto que usted está viendo acá, ¿es un circuito que está en serie o en paralelo? Respóndanme allí en los comentarios. ¿Este circuito está en serie o en paralelo? En serie, en paralelo, en serie, en paralelo, en serie, en paralelo. ¿Está en serie o en paralelo? Se los voy a volver a mostrar. Ojo con lo que les estoy mostrando. Miren el circuito. Es un circuito que está en serie o en paralelo. Respondan, chicos. Hay 70 personas. Por favor, respondan. Me interesa saber si esto está claro. Paralelo, serie, serie, serio, serio, profe. En paralelo porque lleva una tierra, en serie, en paralelo. El Daniel se ríe, el Daniel es mal. Ok, Daniel sabe la respuesta, por eso se ríe. Entonces, Daniel, ¿te das cuenta de que es necesario hablar de estos temas antes de introducir el tema de RF al 100%, ¿no? Imagínense si no sabemos si algo está en serio o en paralelo, cuando lleguemos al mundo de RF donde todo está al revés y todo está raro, se nos va a complicar la cosa, ¿no? Entonces, aquí dice, en paralelo, en serie, paralelo porque el circuito va a tierra a uno de sus lados, serie, vamos a contar los votos, no mames. Es más, tómenle una foto a esto y súbanlo a sus redes, a ver qué opinan las personas de sus redes, sus colegas. ¿Esto está en serie? ¿Este circuito está en serie o está en paralelo? Ahí les voy a dejar la pantalla para que le tomen una fotico. Ahí va. Ok, vamos a volver otra vez a los comentarios. Dice, en serie, polaridad definida, materiales conductores, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús dice, no, Daniel es un crack, saludos, Master, saludos a Daniel. Daniel estaba en el Only One, esto es parte también del Only One, eso está explicado más a detalle en el Only One, así que esto, obviamente, si usted está en ese curso, debería saberlo. Dice, mixto, otra vez, paralelo mixto. Captura de pantalla, ¿qué es esta captura que mandaron por acá? Ok, entonces, a los que respondieron que está en serie, felicitaciones, chicos, porque este circuito está en serie. ¿Qué significa en serie? Como este curso, un episodio tras otro, un episodio que precede al otro, ¿sí? Como un tren, como, usted me entiende, ¿no? Una serie, uno tras otro. Entonces, aquí tenemos la fuente, ¿ya? ¿Qué le sigue? Le sigue el cable, el conductor. ¿Qué le sigue? Le sigue el switch. ¿Qué le sigue? El cable conductor. ¿Qué le sigue? La carga. ¿Qué le sigue? El cable conductor. Y vuelve a la fuente. Esto es un circuito que está en serie, uno detrás del otro. ¿Sí? ¿Eso tiene sentido para ustedes, chicos? Aquí dicen, ahora muestre un ejemplo en paralelo.
¿Qué dice? Sí, y la Tierra, profe. La Tierra está en serie en el circuito. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Pero, eso lo vamos a hablar en la segunda temporada, porque hoy ya acabamos con el último episodio de la primera temporada. Así que prepárense, chicos, porque en la segunda temporada vamos a aclarar esto de serie y paralelo para que quede súper claro y no se estén confundiendo cuando lleguemos a la etapa de radiofrecuencia y veamos componentes en serie y paralelo y no sepamos qué es lo que estamos viendo. Fíjense que estaba bien dividida la votación. Mucha gente dijo mixto, mucha gente dijo serie, mucha gente dijo paralelo. Y eso precisamente significa que no hay un consenso. Algunos están viendo un circuito en serie y otros están viendo un circuito en paralelo. Quiere decir que hay confusión y lo vamos a aclarar. Ya les di la respuesta para que puedan dormir tranquilo y puedan pasar el fin de semana tranquilo, pero bueno, también la respuesta les puede dejar un montón de dudas en la cabeza y dejarlos cabezón porque ven ahí la Tierra y cómo es posible que eso esté en serie. Si yo vi una Tierra, Juan Pablo, y si hay una Tierra está en paralelo, pues calma, chicos, porque el lunes, cuando comencemos con la segunda temporada, vamos a aclarar estas dudas y muchas otras dudas que sé que les va a ayudar para que puedan entender el mundo de radiofrecuencia. ¿Qué les ha parecido? Díganme acá, ¿les está gustando la dinámica? ¿Les está gustando la clase? Vamos a leer acá sus comentarios. Si tienen alguna duda, háganla, aprovechen. No, te vayas, bro. No, buenísimo las clases, aquí como novela, hasta la próxima. Sí, es que esto está en serie, el curso está en serie. Star Wars continuará, exacto. Profe, la próxima semana sí comenzamos con un nivel un poco más avanzado. Bueno, imagínate, si no saben si eso está en serio paralelo, yo creo que es un nivel que podría estar más avanzado, ¿no? Para poder saber si algo está en serio paralelo, yo no sé si eso lo consideran básico o avanzado, para mí es básico, y si eso no está claro, si esos conceptos básicos no están claros y hay disparidad, no podemos avanzar a algo más avanzado aún. Apenas aprendimos las vocales, la A, la E, la I, la O y la U, en estos 5 días, ¿sí? Luego de que usted aprende las vocales, tiene que aprender las sílabas. M con A, ma. M con A, ma. ¿Qué dice? Mamá. Ah. Y luego de que usted aprende las sílabas, es que usted puede empezar a crear palabras. Y luego de que crea palabras, es que usted puede empezar a unir palabras entre sí. Y ahí es cuando usted empieza a hablar. Ahí es cuando usted empieza a leer. Pero todo tiene un proceso, ¿sí? Así que vamos poco a poco. El curso dura un mes. Esta es la primera temporada. Y mientras más vamos avanzando, le vamos metiendo más profundidad a las clases, ¿vale? ¡Qué excelente clase, profe! Dice, aunque me ha gustado los conceptos que usted maneja. Ah, buenísimo. Entonces, este es un curso en paralelo, no, este es un curso en serie. Magistral, sí, señor, buenísimo. Como siempre, brutal. Sí me gusta como usted explica. Continuemos. Magnífico, máster. Hay 67. Dice, profe, aunque a veces el internet me interrumpe la inspiración. Bueno, eso va a depender del internet de cada uno. Gracias a Dios esto está quedando grabado, chicos. Vamos. Sí, está chévere, profe. Tenemos 2 días para formular preguntas. Exacto. Tienen 2 días para estudiar. Creo que cada elemento depende del otro para que los elementos lleguen a donde hay ausencia de electrones. Por eso está en serie. Eso es básico, exacto, eso es básico. Eso tienen que saberlo. ¿Mañana no hay clase? No, no hay clase.
De lleno el lunes, muchachos. Ok. Para los que están apurados y quieren reparar RF de inmediato, les digo, espérense. Desde un principio dije que hay que agarrar a los participantes. Hay una encuesta en el Telegram donde la mayoría no tiene claro estos conceptos. Están comenzando. Entonces tenemos que nivelarnos. Si yo empiezo a hablar de radiofrecuencia y de frecuencia intermedia y de misturadores y de duplexores y triplexores y cosas que ustedes todavía no entienden, van a quedar como que este pana de qué está hablando, me aburro y me voy de la clase y no presto atención. Entonces, si todos tenemos el mismo nivel y todos hablamos el mismo idioma, la comunicación que se genera entre nosotros es más efectiva, porque podemos entrar en resonancia. Y cuando entramos en resonancia, la impedancia es cero y la corriente aumenta. Es decir, si todos estamos vibrando a la misma frecuencia porque entendemos lo que yo estoy diciendo y ustedes entienden lo que yo estoy transmitiendo, entramos en resonancia y la comunicación es efectiva. Pero si yo empiezo a vibrar a una frecuencia más elevada y hablar de temas desconocidos para ustedes, no vamos a entrar en resonancia y obviamente no van a entender lo que les estoy diciendo. Poquito a poco, chicos. Como siempre, despejando muchas dudas que tenía, seguiré conectándome en serie a la segunda temporada. Que descanse, profesor, nos vemos. Buenísimo, hay 32 comentarios, vamos a tratar de leerlos. Excelente, excelente, excelente. Muchas gracias a los que están tomándose el tiempo de comentar. Espero que hayan subido las fotos en sus redes. Ahí ahorita cuando termine la clase voy a verificar. A ver, ¿qué más? Exacto. Buenísimo, chicos. Entonces, vamos a finalizar la transmisión para que todos estén tranquilos. Se está grabando. A finalizar el curso, las clases se van a entregar. Eso va a ser en el mes de enero. Obviamente no va a ser, se terminó el curso hoy y mañana va a tener las clases porque eso se tiene que subir a la plataforma, se tiene que ordenar, se tiene que editar, se tienen que mejorar las cosas para que tengan un contenido brutal. ¿Sí? Así que dejen de preocuparse porque vamos a tener estas clases grabadas, pero se entregarán al finalizar el curso. Los que tienen dudas, los que quieran nivelarse y los que quieran tener más conocimiento como el que estamos hablando al respecto, pueden obtener el curso Only One, que tiene más de 100 horas de contenido, donde todo esto está explicado de manera muy, muy detallada. ¿Vale? Así que espero que descansen, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en el primer episodio de la segunda temporada el día lunes por este mismo canal, ¿ya? A la misma hora. Adolfo Rojas dice, bueno, para mí es un poco complicado ya que vengo a hacer software. Lo entiendo, Adolfo, por eso me tomo el tiempo de explicarlo así para que todos estén al mismo nivel. Vale, hasta luego, chicos. Muchas gracias por estar presentes.